Sí, hemos estado trabajando un ejercicio y de algunos de los elementos del plan de investigación para que ustedes vayan realizando el ejercicio de tener ahí un ejemplo del plan de investigación. El esquema, como ustedes saben, empezó por el tema de, bueno, primero tenemos que elegir un tema, la justificación, planteamiento del problema, que incluye unidad de análisis, áreas del conocimiento y límites. La pregunta de investigación, el marco teórico del cual hablamos en la última clase, la hipótesis que también ya la desarrollamos con sus variables, estamos hablando de variables dependientes e independientes, los objetivos que se dividen en objetivos generales y específicos, y hoy vamos a desarrollar el tema de la metodología. Vamos a hablar de métodos y técnicas y de los sujetos de investigación y un poquito de la muestra. Quiero explicarles que este tema de la metodología realmente es un tema que se desarrolla en el segundo semestre, en el curso que se llama Métodos y Técnicas de Investigación Social. Y ahí en ese curso se desarrolla mucho más, en una forma mucho más amplia. Aquí lo vamos a tocar, pero así brevemente. Después de eso nos quedaría solo los supuestos de la investigación, cómo hacer un cronograma, los recursos humanos, materiales y financieros, el bosquejo preliminar de temas y la bibliografía, que cubriremos la otra semana. Recuerden también que cuando tenemos exámenes, también tenemos clases los días que no hay examen. Por ejemplo, el 18 sí tenemos clases, el 19 hay examen, el 21 tenemos examen, perdón. Entonces ese día no hay clases. Entonces los días que no hay examen, tendremos clases. Bueno. También que ya vamos avanzando, ¿verdad? Y en el mes de mayo tenemos el examen final, así que ahora como la Semana Santa, pues va a ser casi a mediados de abril, pues ya después nos va a quedar poco tiempo para desarrollar lo último que nos falta y terminar el programa para tener examen final en mayo. Más o menos como la tercera semana de mayo estaremos ya en finales. Bueno, alguien preguntaba que si van a venir preguntas teóricas y ejercicios. Sí, va a venir teoría y probablemente vengan algunos ejercicios prácticos como identifique la unidad de análisis en esta pregunta de investigación, identifique los objetivos específicos generales, algo así. Sí va a venir algo de práctica, ¿verdad? Entonces también estén preparados para ello. Y yo espero que ustedes estén haciendo sus ejercicios en forma individual porque es una buena práctica. Recuérdense que a ustedes les va a corresponder en el futuro hacer su plan de investigación cuando les corresponda hacer su tesis. Y en la carrera solamente tenemos 2 cursos de investigación. Este que está en el primer semestre, que se llama Teoría de la Investigación, y el que está en el segundo semestre, que se llama Métodos de Investigación Social. Luego, cuando ya van a hacer su tesis, creo que les dan una plática propedéutica del plan de investigación. Pero de ahí ya les tocará a ustedes trabajar en forma individual su propia investigación. Bueno, también recuerdo, si no estoy mal, que les dejé por ahí resolver un cuestionario, ¿verdad? Un cuestionario sobre el marco teórico. Les dije que trabajaran en forma individual. Las preguntas son 10 preguntas de marco teórico.
Entonces, vamos a ver quién me puede ir respondiendo a las preguntas. Voy a hacer un pequeño sondeo para ver si ustedes trabajaron el cuestionario. Vamos a ver, una primera pregunta sería, ¿cuáles son las 2 etapas que se desarrollan para construir o para elaborar el marco teórico? ¿Cuáles son las 2 etapas del marco teórico? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Johanna, Eugenia. ¿Cuáles son las 2 etapas para construir el marco teórico? Sería orienta como... Espérame. Las 2 etapas, no las funciones. Revisión de la literatura. Revisión de la literatura y Adopción de una teoría. adopción de una teoría. Muy bien. Primero hacemos toda la revisión de literatura y después adoptamos una teoría, que es cuando nosotros construimos esa teoría. ¿Quién me puede responder la siguiente pregunta? Entonces, ¿qué es la teoría o cuál es la definición de qué es una teoría? ¿Qué es la teoría? Licenciada, es la revisión de antecedentes y la investigación de temas. ¿Qué es la teoría? A ver, También es un conjunto de preposiciones. Conjunto de proposiciones. ¿Qué más, Diego? Como la suposición de algo que tenemos antes de investigar. ¿Alguien más? Gerardo Guzmán. Sí, esta es pues el proceso que describe, explica y predice un fenómeno. Es una serie de proposiciones, una serie de conceptos que explican qué es un fenómeno, ¿verdad? A través de la teoría nosotros vamos a explicar cuál es ese fenómeno que nosotros estamos investigando. Y la teoría entonces es ese conjunto de proposiciones, ese conjunto de conceptos, de definiciones que nos dicen que es un fenómeno, por qué ocurre, cuándo ocurre, por qué ocurre este fenómeno. Y nos permite explicar, predecir el fenómeno. Bueno. ¿Quién me puede decir más o menos qué extensión debe tener el marco teórico? Por ejemplo, para una licenciatura, para una maestría y para un doctorado. Diego Augusto. Entre 8 y 15 cuartillas. Pero para una licenciatura. De 20 a 40. Para una maestría también, ¿verdad? Sí. ¿Y para un doctorado? De 40 a 50. De 40 a 50. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿y cuáles son las funciones entonces del marco teórico? ¿Cómo nos ayuda el marco teórico para nuestra investigación? ¿Cuál es su función dentro de la investigación del marco teórico? Orienta cómo se enfoca la investigación. Orienta cómo vamos a enfocar esa investigación, Johanna. Explica el por qué y cómo y cuándo. ¿Cómo y ocurre cuándo? Ocurre el fenómeno. ¿Cuándo ocurre el fenómeno? Jennifer. Provee un marco de referencia. Provee de un marco de referencia. Diego. Inspira líneas de investigación. Inspira líneas de investigación, nos conduce a establecer la hipótesis. Es hasta que investigamos el marco teórico cuando realmente nosotros nos orientamos en el trabajo que vamos a hacer.
Fíjese que yo puedo decir, bueno, voy a hacer una investigación sobre economía, pero si yo no investigo teoría, revisión de literatura, no estoy muy clara de lo que voy a hacer. Y eso me va a orientar, me inspira nuevas líneas de investigación, me ayuda a elaborar mi hipótesis, a revisar errores, como dice por ahí. Si en algunas investigaciones hay alguna laguna, algo que haga falta investigar. Entonces, realmente el marco teórico tiene una función importante y sobre todo nos va a permitir convertirnos en unos expertos en el tema que estamos investigando. ¿Cómo podemos, bueno, qué tendríamos que hacer para estar tranquilos de que hemos hecho una buena revisión de literatura? ¿Cómo podemos decir que hicimos una buena revisión de literatura? Para evaluar nuestra revisión de literatura. En que Yeleni, Agotar todas las fuentes que hayan del tema. ¿sí? Jennifer. Revisar las bibliografías. Revisar todas las bibliografías, revisar las revistas. ¿Qué más, Stephanie Barrios? Las consultamos de 5 años para atrás. Consultar información de 5 años para atrás. Diego Augusto. Consultamos con alguien más. Podemos hacer una entrevista con un experto. Y en relación a Internet. En relación a Internet tenemos que mailing. Tal vez serían páginas académicas. Páginas académicas, consultar en varios buscadores, en bibliotecas físicas, bibliotecas digitales. Andrea Maricruz. Licenciada, ¿sería en Internet que la fuente donde busquemos sea confiable? Que sea confiable la fuente de investigación. Bueno, hoy en día, como ustedes ven, las fuentes de información son innumerables. Dice que inclusive de un tema podemos encontrar hasta 5,000 referencias, ¿verdad? Entonces, no, por falta de información no vamos a tener problemas, porque la información abunda. Muy bien. Y por último, yo les mencioné que tienen que hacer, ¿cuál es el primer paso que realizamos para hacer un marco teórico? Hay una técnica que se conoce como vertebrada en base a un índice. ¿Cómo se realiza esa propuesta de marco teórico? Johanna. Licenciada, tendría que comenzar por la introducción, los capítulos. Pero es solo el marco teórico. El marco teórico es solo un capítulo de la tesis. ¿Cómo hago para empezar ese capítulo? ¿Cuál es ese método de vertebrado, vertebrar? Sí, sería como el índice más o menos, licenciada. Elaborar un índice. Y numerarlo. ¿Alguien más quiere generar un índice? Bueno, lo que hago es primero hacer una propuesta de temas con las que elaboro un índice que tiene que tener una relación lógica, tiene que ser relacionado con el problema de investigación y lo empiezo a trabajar, a rellenar con todos los datos que voy obteniendo en mis consultas bibliográficas. Claro que este índice puede ir variando, puede ir cambiando. Y recuerden ustedes que el marco teórico puede ser 1 o 2 capítulos, ¿verdad? Inclusive yo les mencionaba que en las tesis doctorales normalmente se acostumbra que sean más de un capítulo, porque la información es tan extensa que queda para hacer varios capítulos. Pero también en la actualidad ya no se acostumbra
hacer unos marcos teóricos tan extensos, ¿verdad? Porque se puede ir todo en teoría y no tener muchos resultados ni mucha investigación empírica. Muy bien, entonces veo que sí han trabajado el cuestionario de marco teórico y vamos a pasar ahora al siguiente tema. Creo que también les dije que hicieran un índice tentativo, no sé si alguno hizo su índice tentativo. Pero si no, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es el tema de la metodología. En la metodología vamos a explicar qué metodología vamos a utilizar, qué procedimientos vamos a utilizar para hacer esa investigación. Aunque como les mencioné, no vamos a profundizar mucho en este tema porque resulta que este es un tema que se va a profundizar en el segundo curso, en el segundo semestre, que se llama Métodos y Técnicas de Investigación. Primero quiero referirme al método científico porque recuerden ustedes que la base de toda investigación es el método científico. Es a partir del método científico que se tuvo un procedimiento, unos pasos a seguir para hacer investigación. Anteriormente, antes del método científico, pues mucha gente empezaba por hacer la experimentación. Y no, primero debemos plantear el problema, una pregunta de investigación, recabar datos teóricos del tema, plantear una hipótesis y luego con eso hacer la experimentación. Luego recabamos nuevamente información y elaboramos conclusiones. Entonces, el método científico va a ser la base de nuestra investigación. El método científico es un conjunto de proposiciones y procedimientos filosóficos, teóricos y empíricos. Fíjense que hay pasos teóricos como la investigación teórica y empíricos cuando nos referimos a la experimentación, que permiten la confrontación de las teorías con la práctica. Vamos a confrontar lo que planteamos teóricamente con la práctica para su comprobación, superación o rechazo. Entonces, la experimentación es una parte fundamental del método científico. En el caso de las ciencias sociales, lo que hacemos es que vamos a la realidad del fenómeno y confrontamos la información teórica con la empírica, con la realidad del fenómeno que estamos observando. Entonces, el primer método sería aplicar el método científico. Hay muchas clases de métodos. En el curso de métodos de investigación vamos a ver diferentes métodos, pero hay unos métodos generales que se aplican en toda investigación y que no pueden faltar. Y estos son el inductivo, el deductivo, el analítico y el sintético. Inductivo es cuando vamos de lo particular a lo general. Por ejemplo, estamos trabajando un tema específico y después generalizamos conclusiones. Trabajamos con una muestra y después generalizamos para la población. Constantemente estamos aplicando estos métodos. También aplicamos el método deductivo, que va de lo general a lo particular. Por ejemplo, revisamos la teoría de todo el tema y particularizamos en nuestro tema específico. Entonces, esos dos métodos constantemente los estamos utilizando en nuestra investigación. También el método analítico, que es descomponer el todo en sus partes, ¿verdad? Por ejemplo, toda la información que obtenemos la vamos analizando, descomponiendo. Los datos que obtenemos los vamos analizando y descomponiendo para llegar a conclusiones. Y después aplicamos el método sintético, que consiste en resumir e integrar la información. Cuando ya tenemos toda la información, los datos
bibliográficos, teóricos, los datos empíricos, producto de la información de los sujetos de nuestra investigación, lo resumimos y lo presentamos como un informe final de investigación. Entonces, estos métodos son generales, están en todo momento en nuestra investigación. En todo momento estamos trabajando con el inductivo, el deductivo, el analítico y el sintético. Además de eso, recuérdese, en nuestra área, en nuestra unidad académica, trabajamos un enfoque de investigación cuantitativa, lo que quiere decir que vamos a hacer énfasis en los métodos cuantitativos, en los números y en la estadística. Entonces, vamos a aplicar el método estadístico, porque, por ejemplo, de las encuestas que realicemos a los sujetos de nuestra investigación, vamos a tabular datos, elaborar gráficas y de ello inferir conclusiones. Entonces, vamos a utilizar también el método estadístico, que consiste en utilizar datos para los métodos estadísticos. El sociológico, que investiga un fenómeno social. En el área de estudio de las ciencias sociales y jurídicas, definitivamente vamos a investigar un fenómeno social. Es por ello que el método será sociológico y jurídico también, porque el método jurídico, recuérdense que a los estudiantes de ciencias jurídicas y sociales les interesa todo el tema jurídico. Vamos a ver el marco legal de los fenómenos sociales, la legislación en relación a diferentes temas. Definitivamente va a ser un estudio que va a aplicar el método sociológico y el método jurídico. En ese momento de elaborar el plan de investigación, nosotros debemos anotar todos los métodos que consideramos que vamos a aplicar en nuestra investigación. Van a ver en el curso de métodos que hay muchos métodos más y que existe un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Nosotros trabajamos con un enfoque cuantitativo hasta el momento, pero también hay enfoques cualitativos en los cuales no se utilizan números ni estadística, pero hasta la fecha la mayoría de los trabajos que se realizan en la facultad tienen un enfoque cuantitativo. Además de definir cuáles son los métodos que nosotros vamos a utilizar en nuestra investigación, debemos de definir cuáles son las técnicas que vamos a utilizar en nuestra investigación. Y eso depende de cada investigación. No tiene que ser igual para todos. Y recuérdese que hay dos tipos de técnicas. Las técnicas bibliográficas, que las vimos en la unidad anterior, que son las que recolectan toda la información teórica y con ello elaboramos el marco teórico. Y las técnicas empíricas, estas técnicas son aquellas con las que nos permiten recolectar información de los sujetos involucrados en nuestro fenómeno. Podemos decir que es un procedimiento práctico que entra en contacto con los sujetos de la investigación. Las técnicas empíricas pueden ser cuestionario, entrevista y observación. El cuestionario es una serie de preguntas que le pasamos a un grupo para obtener información. Es recomendable hacer preguntas cerradas porque las podemos tabular, darles una respuesta de sí o no, o darle la respuesta para que ellos la subrayen. Y después toda esta información la tabulamos y hacemos gráficas de ellos. Y luego podemos inferir conclusiones de esos resultados que obtuvimos de cuantificar la información. Las entrevistas se pueden hacer con una guía de preguntas. A estas entrevistas se les llaman
entrevistas estructuradas. Y las entrevistas estructuradas tienen una serie de preguntas que la persona a la cual entrevistamos responde. Pero también hay entrevistas con preguntas abiertas. Y esas preguntas les damos la oportunidad a las personas que respondan todo lo que ellos quieran. No les damos la respuesta, sino que la persona puede responder lo que ellos quieran. Pero el problema con las entrevistas abiertas es que no se pueden tabular. En cambio, las preguntas que tienen respuestas cerradas y estructuradas, a ellas sí las podemos cuantificar y elaborar gráficas de estas respuestas. La observación. La observación no siempre funciona en todas las investigaciones. Depende de su investigación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando los niños, los menores que se encuentran privados de libertad, podría hacer una observación en los hogares en los que se encuentran recluidos, llevar una guía de los aspectos que voy a observar para ver si esos hogares llenan los requisitos necesarios, como por ejemplo, si tienen áreas para hacer deporte, áreas para recibir clases, si los dormitorios son adecuados, si hay ventilación. Recordarán ustedes que hay un caso muy interesante de un hogar de niñas en los cuales las niñas provocaron problemas y finalmente incendiaron su dormitorio y algunas de ellas fallecieron en ese dormitorio. Y muchos de los dirigentes, de las personas a cargo del hogar, se encuentran inclusive todavía en un juicio que no ha terminado. Entonces, es como, por ejemplo, también las salas cunas que tienen a los niños huérfanos o abandonados. Las escuelas, podemos ir a observar cómo se encuentran las instituciones educativas, las universidades, los hospitales. Podríamos hacer una observación si tienen los requerimientos necesarios para tratar a los pacientes. Bueno, entonces depende mucho del tipo de investigación que estamos realizando para aplicar las diferentes técnicas empíricas. Analicemos nuestra investigación y veamos cuáles son las técnicas que nos conviene aplicar en nuestra investigación. Esas técnicas se las vamos a aplicar a los sujetos de investigación. Y estas personas son las que están involucradas en el fenómeno que estamos trabajando. Y también debemos de incluir entre estas personas a la unidad de análisis. Por ejemplo, recordarán ustedes el tema de los menores de edad en conflicto con la ley. En esa investigación participaban los menores de edad, que eran nuestra unidad de análisis. A estos menores de edad les podríamos pasar un cuestionario si son muchos. Cuando la población es numerosa, es recomendable hacer un cuestionario. Cuando la población es menor, pues se puede hacer una entrevista. Por ejemplo, si son pocos, podríamos hacer entrevistas, aunque también las entrevistas podríamos hacerlas con preguntas cerradas, estructuradas, con una guía de preguntas y después tabular la información. También podrían estar involucrados en este fenómeno la población en general. Y la población en general, pues normalmente si estamos trabajando, por ejemplo, en un municipio, en un departamento, en una ciudad, pues son muy numerosas, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos encuestar a la población de la ciudad capital, sabemos que en la ciudad capital hay aproximadamente 4 millones de habitantes. Si quisiéramos entrevistar a
a los habitantes del municipio de Villanueva, pues tenemos que investigar cuántos habitantes hay. Yo ahorita no tengo el dato exacto, pero ¿será que vamos a tener recursos para pasarle una encuesta a toda la población de ese municipio? Lo más probable es que no tengamos los recursos financieros ni el tiempo para hacer ese tipo de encuesta, porque es demasiada la población. Y en esos casos, pues lo más recomendable es que hagamos una muestra, que le pasemos solo a un porcentaje de la población esa encuesta y que esta muestra sea representativa de la población que estamos investigando. Entonces, la aplicación de la técnica empírica dependerá de la cantidad de personas que vamos a investigar. Si fueran, por ejemplo, solo las autoridades de una población, pues esas son menos. Y a ellos podríamos pasarles una entrevista. O si fueran, por ejemplo, los dirigentes de las organizaciones gubernamentales, las ONGs, y las ONG, las no gubernamentales, pues podríamos hacerles una entrevista, si son pocos, si son unos 10, 5, no sé. Y depende de cómo elaboremos esa entrevista, puede ser estructurada con preguntas cerradas o puede ser abierta donde ellos den toda la información que quieran. Claro que cuando la entrevista es con preguntas abiertas, es necesario que después leamos todas las respuestas y hagamos conclusiones de todas esas respuestas. Y ese trabajo va a ser bastante exhaustivo, se va a llevar bastante tiempo. Entonces, depende de ustedes, del trabajo que quieran hacer. Si lo quieren hacer eminentemente cuantitativo, pues elaboran un cuestionario o elaboran entrevistas con una guía de preguntas estructuradas para después solo tabular toda esa información y elaborar conclusiones de esta información. Bueno, yo les recomiendo que hagamos un cuadrito en nuestra investigación. Yo sé que algunos de ustedes han estado trabajando un ejercicio de investigación, que ya tienen un tema, que inclusive han elaborado su pregunta, han definido su unidad de análisis, sus límites, sus áreas del conocimiento. Algunos han elaborado la hipótesis también, y que ahora elaboren este cuadrito en el cual coloquen quiénes son los sujetos que están involucrados en su investigación y qué técnicas le podrían aplicar a esos sujetos involucrados en su investigación. No tienen que incluir todas las técnicas, depende de su investigación, de qué información tratan de obtener. El tema de la guía de observación no en todos los casos se aplica, ¿verdad? Y si son muchos los elementos a investigar, pues lo más recomendable es un cuestionario o una entrevista estructurada que ya lleve las preguntas con respuestas. Depende de ustedes. A quienes quieren entrevistar, del tiempo que tengan también para hacer este tipo de investigación. Entonces les recomiendo que hagan un cuadrito, que analicen su investigación. ¿Quiénes son los sujetos? Como dice la definición, son las personas involucradas en el fenómeno de investigación y también se debe incluir la unidad de análisis. Esas personas también son la unidad de análisis. Podrían ser los hombres, las mujeres, los habitantes de una población, los empleados de una institución, los funcionarios de una institución. Todos ellos son sujetos de investigación y debemos de definir cuál va a ser la técnica que le vamos a aplicar a cada uno de ellos. Entonces, en nuestro esquema del plan de investigación tenemos que colocar o explicar brevemente cuáles son los métodos que vamos a utilizar.
empecemos siempre por el método científico, porque definitivamente trabajamos una investigación científica. Entonces, nuestro procedimiento general es aplicar el método científico. Luego, ¿qué otras clases de métodos se aplican en esa investigación? Estos métodos generales, normalmente en toda investigación los aplicamos. Y los métodos más específicos, como el estadístico, el sociológico, el jurídico, eso dependerá de la investigación que estamos realizando. Y sobre todo es importante también ir definiendo quiénes son esos sujetos que nos van a dar la información empírica para terminar nuestra investigación. Porque recuérdense que la investigación teórica nos dio la información para el marco teórico, nos guió, nos orientó cómo hacer nuestra investigación. Ahora, la investigación empírica nos va a poner en contacto con los verdaderos sujetos de nuestra investigación y ellos son los que nos van a responder. Por ejemplo, si yo quiero identificar cuáles son las causas por las cuales los menores entran en conflicto con la ley o porque los menores cometen hechos delictivos, pues quien me puede dar esa información es la población de esa comunidad. Preguntarles a ellos, ¿serán que son causas económicas, sociales, jurídicas? Preguntarles a las autoridades por qué razones los jóvenes han ingresado, por ejemplo, se les ha llevado ante las autoridades, qué problemas han enfrentado los jóvenes para que merezcan ser llevados, tomados en un delito, en alguna circunstancia como estas. O, por ejemplo, a los padres de familia, ¿por qué sus hijos consideran, por qué consideran ellos que sus hijos están involucrados en estos problemas? En su familia hay problemas sociales, es una familia desintegrada, o los padres no están presentes y la persona encargada del joven es un tío, un abuelo o un vecino. Entonces, toda esta información solo la podemos obtener de los sujetos de investigación. Un estudiante me preguntó, ¿será que es suficiente con aplicar un cuestionario o hay que aplicarlos todos? Bueno, no es obligatorio aplicar todas las técnicas empíricas, pero podemos, por ejemplo, aplicarle un cuestionario a la población, otro, entrevistas a los menores, entrevistas a las autoridades, una entrevista a los padres. Y podríamos confrontar la información de los padres, de la población, de las autoridades y de los mismos menores, que cada uno tiene un punto de vista. Y con ello también podríamos validar la información, porque, por ejemplo, si los padres dicen, nosotros nunca hemos abandonado a nuestros hijos, los alimentamos bien, les damos educación, los tratamos bien. Pero las autoridades dicen, tenemos muchas demandas, muchas denuncias de abuso contra menores. ¿Por qué hay demandas de abuso contra menores? Porque los padres están cometiendo abusos contra sus hijos. O los menores dicen, pero si mis padres a mí me obligan a trabajar, no me dan educación, no me dan una alimentación adecuada. Entonces están infringiendo los derechos, están violando los derechos de los menores de edad. Y esa información de los diferentes sujetos nos va a ayudar a identificar cuál es la realidad del fenómeno que estamos investigando. Entonces es importante que definamos cuáles van a ser esas técnicas que vamos a aplicar para obtener la información del fenómeno que estamos investigando. Entonces, les dejo como tarea hacer este cuadrito y en su investigación definir quiénes van a ser los sujetos de su investigación y cuáles son las técnicas empíricas que van a aplicar a los diferentes sujetos que están involucrados en nuestro fenómeno de investigación.
Además de eso, jóvenes, tenemos que tomar en cuenta otro punto, y este es ¿qué vamos a hacer con la población? ¿Será que podemos hacer un censo? Un censo consiste en encuestar el 100% de la población. Creo que algunos de ustedes han escuchado que en Guatemala se han realizado algunos censos. El último fue hace varios años, aunque todavía no está muy claro, creo, los resultados de ese censo. Se invirtieron muchos millones en realizar este censo, fue mucha gente la que trabajó, inclusive estudiantes universitarios trabajaron como encuestadores. Y lo que se hace es pasarle un cuestionario al 100% de la población. Pero si nosotros no tenemos el recurso financiero, el tiempo, la viabilidad de hacer ese censo, pues lo más recomendable es realizar una muestra, ¿verdad? Y una muestra pues va a ser un porcentaje de la población. Y una muestra es un porcentaje representativo de la población, que represente a esa población y que con esa información obtengamos los datos que necesitamos de esa población. Por ejemplo, si yo no pudiera hacer un censo de la población de la ciudad, porque son 4 millones de habitantes, lo más recomendable es que yo hiciera una muestra y le diera la oportunidad a un buen grupo de darme la información y participar en la encuesta que yo les estoy proponiendo. Bueno, entonces ustedes deciden, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una encuesta o vamos a hacer una muestra? ¿Qué sería lo más conveniente, verdad? La muestra la podemos hacer por un método estadístico, calcular la muestra, el tamaño de la muestra, dividirla entre las diferentes áreas de la ciudad capital, entre las diferentes zonas, podrían ser los estratos que podríamos tomar como referencia. Podríamos hacerlo por un método de conveniencia. Por ejemplo, si yo puedo pasar 1000 encuestas, dividirlas en las 25 zonas de la ciudad capital, ¿verdad? Y darle la oportunidad a todos los integrantes de las diferentes zonas de participar en nuestra encuesta. En el curso de metodología de la investigación del segundo semestre, normalmente nosotros hacemos un ejercicio de muestreo. Y tomamos un tema interesante para hacer la investigación y pasamos nuestra encuesta, a veces en la ciudad capital, a veces hemos propuesto como población los estudiantes de la USAC, le pasamos una encuesta a los estudiantes de la USAC. A veces lo que hacemos es tomar como población o universo a nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y como no podemos encuestar a la cantidad de estudiantes que hay en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues elaboramos una muestra de esta población y hacemos la encuesta para obtener el resultado. Por ejemplo, se puede realizar en las diferentes zonas de la ciudad capital. A veces hemos hecho encuestas, por ejemplo, sobre el tema de quienes están a favor de la aplicación de la pena de muerte. Hemos hecho investigación sobre la aplicación de la práctica del aborto, situaciones que son interesantes y que están en este momento, pues, fenómenos que estamos sufriendo en nuestra sociedad. Y obtenemos los resultados, cuantificamos los datos, elaboramos gráficas y llegamos a conclusiones por medio de los resultados de la muestra. Entonces, el tema de la muestra también quiero explicarles que ese tema se va a desarrollar ampliamente en
en el curso de métodos y técnicas de investigación. Ahí vemos todos los tipos de muestreo, cómo elaborar una muestra por medio de fórmulas estadísticas. Vemos cómo se elabora una muestra por conveniencia. También cómo aplicar medidas estadísticas para los resultados de una investigación. Todo esto lo vamos a ver en el curso de métodos, pero es estadística aplicada a la investigación. En el pensum anterior de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta facultad, había un curso específico de estadística y muchos alumnos le tenían temor al tema de la estadística, pero en el curso de métodos solo hay una unidad de estadística, que pues son conocimientos generales de estadística que normalmente aprendemos o tenemos un curso de estadística en el diversificado. La mayoría de estudiantes en el bachillerato, en magisterio también hay estadística y pues son unos conocimientos muy generales, pero siempre aplicado al tema de la investigación. Bueno, entonces, jóvenes, en el plan de investigación que ustedes desarrollan, están esos temas a los que nos hemos referido hoy. El tema de la metodología. Entonces, ustedes en su plan de investigación tienen que desarrollar el punto número 6 que dice metodología. Y tienen que explicar cuáles son los métodos y técnicas que ustedes van a utilizar en el desarrollo de su investigación. Cada investigación es diferente, ¿verdad? No todos van a tener todos los métodos ni todas las técnicas. Yo les expliqué cuáles son los más comunes y los que más utilizamos. También tenemos que definir en el 6.2 quiénes son esos sujetos de nuestra investigación. Y si vamos a hacer una muestra, pues también tendríamos que definir si vamos a hacer una muestra o un censo. Y si vamos a hacer una muestra, también hay que desarrollar la muestra, elaborarla, ver de qué tamaño es, cómo la vamos a distribuir por estratos, cuáles van a ser nuestros estratos, cuál va a ser la cantidad, el tamaño de la muestra que vamos a trabajar. Eso lo tienen que explicar dentro de su plan de investigación. Actualmente se trabajan técnicas bibliográficas y técnicas empíricas. O sea que lo recomendable es que apliquemos técnicas empíricas y nos acerquemos al fenómeno de investigación y hagamos esa recolección de datos con los mismos sujetos que están involucrados en el fenómeno. Entonces, estos son también los elementos, otros elementos del plan de investigación. Como ustedes ven, nos va a ir quedando pendiente los supuestos de la investigación, el cronograma, los recursos humanos, materiales y financieros, un bosquejo preliminar de temas en el cual proponemos los capítulos que vamos a desarrollar, la bibliografía, que es la bibliografía de todo lo que hemos consultado para hacer este trabajo, y si hay anexos también. En los anexos quiero comentarles que se tiene que agregar. Si voy a hacer un cuestionario, si voy a hacer una entrevista con preguntas estructuradas, hago un ejemplo o una propuesta de cuál es la propuesta de las preguntas de mi cuestionario para la población, por ejemplo, o mi cuestionario para los menores de edad, o la entrevista, la guía de preguntas de la entrevista que le voy a hacer a los funcionarios, a las autoridades, o la guía de observación que voy a realizar en una institución que resguarda a los menores de edad, y la agrego en los anexos. Entonces, cuando haga mi cuadrito, ¿recuerdan del cuadrito? Agrego ahí
cuestionario para los menores de edad y entre paréntesis, ver ejemplo o ver la propuesta en anexo. Y en anexos agrego ese ejemplo de las preguntas y de las preguntas que va a incluir mi entrevista o las preguntas que va a incluir el cuestionario que pretendo pasarle a la población. Entonces, eso va aquí en el apartado para anexos, donde colocamos todo aquello que no podamos colocar en todo este esquema del plan de investigación. Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta, ya vamos avanzando en nuestro esquema del plan. Creo que la próxima semana terminaremos con este esquema del plan de investigación. Espero que ustedes hagan su práctica, su ejercicio práctico, que lo vayan realizando, porque en su carrera tienen 2 cursos de investigación. Este que es el de teoría de investigación y el del siguiente semestre que se llama métodos de investigación social. Luego de eso ya no hay ningún curso de este tema de investigación. Hasta el momento en que ustedes tienen que presentar su plan de investigación, en algunas oportunidades la unidad de tesis da un pequeño propedéutico de unas horas de un día para orientarlos en los requerimientos que se necesitan para hacer el plan de investigación. No olviden que para obtener el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ustedes deben de cumplir con elaborar una tesis. Una tesis o desarrollar una investigación y presentar el informe final. Este trabajo casi siempre es muy exhaustivo, pero hay que hacerlo. Es muy enriquecedor. Aprendemos mucho haciendo una tesis. Aprendemos de cómo manejar las técnicas bibliográficas, las técnicas empíricas, cómo hacer un informe de investigación, cómo elaborar el marco teórico. Bueno, es todo un proceso de aprendizaje, pero sí hay que realizarlo para obtener ese título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Les pregunto, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir? Veamos. Licenciada, los anexos irán todo lo que es estadística. No, hay un capítulo que se llama resultados y ahí podemos colocar las gráficas y los resultados de la investigación empírica. Entonces puede haber un capítulo específicamente para resultados y ahí podemos colocar las gráficas. ¿Alguna otra pregunta por ahí o duda? En un comentario debería dejar este curso para cuando se aproxime este trabajo. Sí, la verdad es que fíjense que en el pensum anterior, los cursos de investigación estaban en tercer año, más o menos como en el 6º semestre. Y para mí era mucho más beneficioso porque estaba más cerca de la elaboración de la tesis. Pero después se hizo una revisión curricular hace unos años y aunque los que trabajamos en investigación lo comentamos, lo propusimos, que creíamos que debía estar mucho más cerca del final de la carrera, pues la verdad es que no nos escucharon y así se quedó, ¿verdad? Se aprobó en el primero y segundo semestre. Yo considero que era más efectivo, más o menos por el tercer año de la carrera, porque inclusive ya los estudiantes habían avanzado mucho en el tema del derecho y tenían mucha más madurez y conocimiento del tema jurídico, ¿verdad? Pero no tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Mientras no se cambie esto, pues seguiremos trabajando así. Eso sí, pues cuando se llegue el momento, ir al propedéutico y les recomiendo que guarden toda su información
Y aprovechen y hagan los ejercicios porque no está de más hacerlos. Y si quieren, aquí en clase los compartimos, los revisamos. Cuando era presencial era mucho más fácil revisarlos que en forma virtual, pero ya regresaremos en un tiempecito a la presencialidad y pues tenemos la oportunidad de solicitar los impresos y será mucho más fácil la revisión. Bueno, ¿algún otro comentario, aporte, pregunta? La tarea, ya saben ustedes que es elaborar un cuadrito en el que el ejercicio es definir, ¿verdad? El ejercicio es definir los sujetos de nuestra investigación, los sujetos de investigación, de la investigación, y las técnicas que se les aplicarán y las técnicas empíricas que se aplicarán. Hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio y alguien quiere compartirlas. Definir los sujetos de la investigación y las técnicas empíricas que se aplicarán. Bueno, eso lo pueden hacer así como un cuadrito, como yo se los presenté, de un lado los sujetos y del otro lado las técnicas, que consideran que sería conveniente aplicar a los diferentes sujetos de la investigación. Bueno, si alguien tiene algo que compartir, todavía tenemos un tiempecito y podríamos revisarlo. Si alguien tiene por ahí algo elaborado, podríamos revisarlo y ver cómo va ese ejercicio. Stephanie Barrio y Stephanie Melén. Buenas tardes, licenciada. Solo tenía una pregunta, disculpe. Sí. Acá lo que usted puso dice definir los sujetos de la investigación. Y eso es con relación a la metodología, ¿verdad? No, sí, por ejemplo, definir. No, eso es definir, por ejemplo, quiénes van a ser los sujetos que usted va a investigar. Decir, bueno, yo definí los míos y dije, mis sujetos van a ser los menores de edad, que es mi unidad de análisis, la población en general, las autoridades de la población y los dirigentes de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y a la par colocar las técnicas que le va a aplicar a cada uno de ellos. Entonces sí, esto sí va en relación con la metodología, ¿verdad? Porque como presentó en su pantalla decía 6, metodología, 6.1, métodos y técnicas. Y dice sujetos de la investigación. Sí, gracias, licenciada. Bueno, Stephanie Barrios. Quería saber, licenciada, si podría presentar mi planteamiento del problema. Correcto, sí, puede hacerlo. Puede compartir pantalla si usted quiere. Gracias. Yo creo que compartiendo los ejercicios aprendemos todos, ¿verdad? Stephanie creo que tiene problemas para compartir. Ya voy, licenciada, solo estoy en eso. Bien.
Creo que tiene problemas Stephanie. Si Stephanie no puede, ¿será que hay alguien más que tenga a la mano su presentación? Julia Cal, ¿cuál era su pregunta? Buenas tardes, licenciada. Sí, yo tengo ya mi ejercicio, pero yo apenas voy por la hipótesis, no sé si lo podría presentar. Sí, no importa, todo es bienvenido. Vamos a darle tiempo a Julia, tal vez en eso Stephanie logra concretar su trabajo. Concretar su presentación, perdón. Julia Cal. Perdón, licenciada, no sé si usted me podría guiar cómo compartir mi pantalla. Aquí está Stephanie. Aquí está Stephanie. Y después vamos a ir con usted, Julia. Stephanie, ¿le puede aumentar un poquito la letra para que podamos leer? Dice, tema juicio por delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Bueno, todavía hay juicios, ¿verdad? Nunca terminamos con ese conflicto. Desde la firma de la paz, desde el siglo pasado, todavía estamos en ese conflicto. Dice, ¿qué consecuencias en el plano social y jurídico y psicológico? Mucho cuidado con ese tema psicológico. Recuérdese que usted no está estudiando psicología. Durante el juicio por delitos ocurridos en el conflicto armado interno, tienen las mujeres aquí mayores de 50 años en el departamento de Baja Verapaz realizados desde 2018 a 2022. Bueno, en primer lugar, cuidado con lo psicológico. Unidad de análisis indígenas achís, mujeres achís, áreas del conocimiento social y psicológico. Casi no alcanzo a leer porque está muy chiquitito. Si le pudiera aumentar sería bastante bueno. De geográfico, departamento de Alta Verapaz, creo que es temporal, límite desde el 18 al 22. Baja Verapaz. Digamos, subámosle un poquito más. Institución, organismo judicial. ¿Qué consecuencias? Viene la hipótesis. Una de las consecuencias del conflicto armado interno en las víctimas mayores de 50 años es la reducción de participación en la sociedad, relacionado con la exclusión de estas personas debido a los actos atroces sufridos en el departamento de Baja Verapaz. Independiente, bueno, la exclusión de las personas es dependiente del conflicto armado. Creo que ahí las variables están cambiadas. ¿Tiene objetivos todavía? ¿Sigamos? Sí, ahorita se los más. Gracias. Objetivo general. Dice definir o establecer, ¿verdad? Las consecuencias sociales. Quitamos lo psicológico, podrían ser sociales y jurídicas, por ejemplo, durante el conflicto armado ocurrido, las consecuencias o los efectos sociales y jurídicos en las mujeres mayores de 50 años del departamento de Alta Verapaz entre el periodo 2018-2022, perdón. Específico, describir cómo era la vida en las comunidades, explicar las acciones que provocan el deterioro de salud mental. Eso de la salud mental es psicológico, eso no lo tome. Justificar la culpabilidad de los responsables de tales actos. Revisemos los específicos, porque ahí hay que leer un poquito más y ver cuáles son esos efectos o consecuencias sociales y dar pasos para
para lograr definirlos. Por ejemplo, hacer un análisis de los efectos que sufren las mujeres sociales o cuáles son los efectos sociales que afectan a las mujeres, por ejemplo, que sufrieron durante el conflicto armado. En lo jurídico se podría investigar si el Estado ha realizado acciones o qué entidades del Estado han realizado acciones para retribuirle a estas mujeres en relación a los casos que sufrieron durante el conflicto armado. Entonces, hay que revisar los objetivos específicos. El general está bastante bien, mucho cuidado con todo eso psicológico. Las variables creo que están cambiadas, pero en general creo que va bastante bien. Gracias, Stephanie. Gracias, licenciada. Creo que había otra compañerita que también quería compartir. Licenciada, ¿puedo compartir yo? Disculpe. Sí, está bien. Quien lo tenga a la mano. Sí, en estos momentos comparto mi pantalla. Licenciada, no sé si ya está compartiendo. Sí, Andrea. Okay. Mi investigación sería sobre la migración en menores de edad de la ciudad capital de la República de Guatemala. Mi unidad de análisis, por lo tanto, sería menores de edad. Áreas del conocimiento me especificaría en económico, jurídico, social y familiar. Un límite temporal tomaría del 2020 al 2022. En geográfico me ubicaría en la ciudad capital de la República de Guatemala y edad, por lo tanto, serían menores de 18 años. La pregunta de investigación. Andrea, fíjese que el archivo de Word no lo alcanzamos a ver. Ay, ¿no lo mira, licenciado? No. Solo se ve la pantalla de mí. Qué extraño. ¿Tiene abierto el archivo? Sí. Hazlo nuevamente, vamos a ver. Primero dele compartir y después... Sí, ahí sí lo tenemos. Bueno, dice unidad de análisis, menores de edad. ¿Ahora sí, licenciada? Sí, migración de los menores de edad a la ciudad capital. Correcto. Y como decía, mi unidad de análisis serían menores de edad. Las áreas del conocimiento sería económico, jurídico, social, familiar. Los límites sería un temporal del 2020 al 2022. En geográfico sería la ciudad capital de la República de Guatemala y edad serían menores de 18 años. Mi pregunta de investigación sería, ¿por qué se da la migración en los menores de edad? ¿Qué causas económicas, jurídicas, sociales y familiares tienen para migrar, teniendo conocimiento que son menores de 18 años de distintas comunidades de la ciudad capital de la República de Guatemala en el periodo del 2020 al 2022? La hipótesis sería que en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias, gran parte de la población infantil de Guatemala decide migrar, ya que en su país de origen estos menores no cuentan con la cantidad de recursos indispensables para tener una buena calidad de vida. Además, la mayoría de estos menores se ven violentados por sus derechos, por la presión social. Ellos se ven obligados a arriesgar su vida, dejar a su familia e ir en busca de un mejor futuro para ellos y sus seres queridos. Las variables puse dependiente, búsqueda de mejores oportunidades para ellos y sus familias,
e independiente migración en menores de edad. Los objetivos me basé en un general que sería identificar las causas económicas, jurídicas, sociales y familiares, las cuales han llevado a los menores de 18 años a abandonar sus familias y hogares en busca de mejores oportunidades en la ciudad capital de la República de Guatemala en el periodo 2020 a 2022. En específicos, puse descubrir la situación económica y estilo de vida de los menores, analizar los motivos y las causas por las cuales los menores migran y enseñar y organizar campañas informativas mediante las cuales los menores estén informados de las ventajas y desventajas de la migración. Bueno, en primer lugar, tiene que definir que la migración va a ser hacia dónde, ¿verdad? Me imagino que es hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Entonces tiene que anotar en el título y dentro de todo el tema que los menores migran hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Según yo veo, son menores de la ciudad capital, ¿verdad? No que migran a la capital, sino que migran hacia el norte. La pregunta me parece que está bien, bastante bien, porque dice por qué se da la migración o cuáles son las causas, ¿verdad? Solo que hay que revisar toda esa redacción porque se confunde uno un poquito y piensa que la migración es hacia la ciudad capital y no hacia el norte. Ahora, la hipótesis, si puede bajar un poquito, ¿por qué se da? Dice, en búsqueda de mejores oportunidades. Eso es una buena hipótesis para ellos y sus familias. La independiente de la migración y la dependiente de la búsqueda de mejores oportunidades por medio de la migración, ¿verdad? Los objetivos, el primero, me parece que está bastante bien. Tal vez la hipótesis hay que revisarla un poquito y tratar de enfocarlo solo en que para usted la causa más importante es que van en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y en los específicos le encontré algo, si puede bajar un poquito más, donde usted dice... analizar los motivos y causas sociales, por ejemplo. Ahí sería, por ejemplo, lo social, ¿verdad? Si su objetivo, si su hipótesis, perdón, dice que es por mejorar su condición y el bienestar de su familia, pues ahí dentro de analizar las condiciones sociales que puedan motivar, porque podría ser también alguna situación social que tengan los jóvenes, alguna situación familiar o algo así, ¿verdad? Y donde dice organizar campañas, en los objetivos de un plan de investigación no se pone ese tipo de actividades, porque el organizar campañas podría ser hasta que usted termine la investigación, se hace algo que se llama propuestas. Y dentro de las propuestas, usted podría decir que hay que hacer campañas en las que se le explique a los menores de las desventajas o ventajas de migrar, ¿verdad? Entonces ese objetivo sí lo eliminamos. Pero en general creo que lo que tiene que ubicarse es en que esta migración es hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Que son menores de la ciudad capital los que quieren migrar hacia allá. Está bien, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, Andrea, muy bien. Una última persona que quiera compartir, que tenga, que lo pueda realizar. ¿Licenciada yo? Sí, si lo tiene a mano. Porque ay, perdón, sí. Puede compartir. Le esperamos, Julia. Creo que tiene dificultad, ¿verdad, Julia?
¿Y cómo está Trinidad? Yo sí, licenciada, ¿lo puedo compartir? Bueno, quien lo tenga. Licenciada, no sé si ya se ve. Ya lo vemos. Bueno, mi pregunta es ¿cuáles son las causas económicas y sociales de las desventajas de las clases virtuales durante la pandemia en Guatemala en el periodo 2020-2022? Y mi unidad de análisis, clases virtuales durante la pandemia, área de conocimiento, económica social, límites temporal 2020-2022, geográfico, República de Guatemala, y yo edad puse todas las edades, pero no sé si está bien. ¿Y cuál era el tema? Disculpe, es que en este momento me escuché el teléfono. El tema sería ventajas y desventajas de las clases virtuales durante la pandemia en Guatemala. Permítame un momentito, solo voy a... Bueno, en primer lugar, fíjese que le quiero mencionar que ese tema es muy pedagógico. Ajá, sí, por eso yo quería presentarlo, porque... Y que usted busque un tema más relacionado con su carrera, porque esto estaría bueno para un tema de pedagogía, pero no para un tema de la política. Sí, está bien, licenciada. Sí tenía dudas sobre mi tema, por eso lo quería presentar, para poder seguir continuando. Bueno, entonces busque un tema más jurídico, social, económico y político relacionado con su carrera, y no lo comparte en el próximo día. Sí, gracias, licenciada. Bueno, el maltrato infantil también depende si el tema es enfocado en el tema de los derechos del niño, en lo jurídico, podría ser de su área, de su carrera, pero mucho cuidado con no desviarnos al tema pedagógico. Como les comento, muchas somos maestras y nos atraen mucho estos temas, ¿verdad? Bueno, señores, vamos a dejar el día de hoy hasta aquí, y el próximo día pues les vamos a dar la oportunidad a Julia, que tal vez entonces ya lo tiene más afinado y no lo puede compartir, o a quien también lo quiera hacer. Feliz tarde para todos y nos vemos el siguiente día de clase. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, Licta.